Em, vamos a irnos a nuestro sitio oficial, que es inacap.cl, ¿no? www.inacap.cl. Ingresamos, ¿cierto? Como ustedes como alumnos, yo como docente, ustedes entran como pregrado, ¿cierto? Sí. Entonces entramos a este lugar y de aquí al ambiente de aprendizaje nos vamos a nuestra asignatura, que es Diagnóstico Electrónico 746. Hoy día les voy a hacer una introducción, ¿sí? Voy a hacer una introducción de la asignatura, viendo los contenidos que están aquí en el descriptor y haciéndoles un resumen, digamos, de cada tema, ¿sí? Y después la próxima semana ya comenzamos de lleno en la materia. Diagnóstico electrónico de motores. Partamos con la palabra diagnóstico, porque resulta que esto ya no es reconocer algo, como en electrónica. Reconoce, mide. No, ahora tú tienes que diagnosticar. Cuando usted va al médico, el médico le hace un diagnóstico. Y comúnmente la gente va al médico cuando tiene algún síntoma, un dolor o algo extraño. Y ahí va el médico. Y el médico lo que hace es, por ejemplo, mirarte, pero si no se ve nada, no es visual, te tiene que enviar a hacer exámenes. Con los exámenes, el resultado de los exámenes, el médico tiene el conocimiento para comprender los resultados de ese examen porque él estudió. Y lee los exámenes y te da un diagnóstico. ¿Sí? Te dice que tienes piedra, no sé, en la vesícula. Y que para eso hay que operarse. ¿Por qué? Porque ellos ganan plata operando. No te dice, tome esta agüita de hierba para que... No, 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 porque eso no es negocio. La salud es negocio. Tenemos que diagnosticar y para diagnosticar tenemos que conocer la función y funcionamiento de los componentes del sistema de gestión electrónica de motor. ¿Sí? Este ramo se llama diagnóstico electrónico de motores. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a aprender es el control del funcionamiento del motor mediante la microcomputadora, los sensores y los actuadores. Bien, en esta asignatura se entrega conocimiento. No, no se entrega conocimiento. Lo que se entrega o lo que yo le voy a entregar es información. Esa información, si usted la analiza y se la aprende, la desarrolla, se podría transformar en conocimiento. Pero si las materias, todo lo que hagamos, usted lo ve como ver Netflix, como una serie, no va a lograr conocimiento. ¿Sí? La información es una cosa y el conocimiento es otra. El conocimiento es lo que no se olvida, lo que se aprende. Pero la información, así hoy día la leo, mañana se me olvida. Bien, entonces la idea de esta asignatura es entregar información, ¿cierto? Para que usted la transforme en conocimiento, técnicas y procedimientos asociados a diagnóstico de qué? De los componentes. Porque aquí nosotros vamos a estudiar un sistema, que es el sistema de inyección electrónica de gasolina y el sistema de inyección electrónica diésel, porque son los dos principales combustibles que se ocupan aquí en nuestra realidad, aquí en Chile, aquí en Santiago, región metropolitana. Porque en otro país a lo mejor usan hidrógeno y en otra parte usan alcohol. Nosotros usamos principalmente gasolina y diésel. Bien. Ahora, dentro de estos componentes, ¿estamos hablando de los pistones, de los anillos? No, porque nosotros no somos diagnósticos de motores, somos diagnóstico electrónico. Por lo tanto, nos enfocamos en sensores y actuadores. Eso es principalmente. Entonces, si los componentes son sensores, lo que yo debo saberme de memoria son los sensores. Y si los componentes son actuadores, debo saberme de memoria los actuadores. Porque los sensores con los actuadores sería el sistema de gestión electrónica del motor. Y lo que yo voy a diagnosticar es el sistema de inyección electrónica, que se compone de sensores y actuadores y la unidad de control. Pero si yo no sé cómo funciona cada componente, es imposible que diagnostique. Imposible. Y repito, imposible. Si usted va a ver a un médico
de medicina general, él conoce todo el sistema del cuerpo. No es especialista, pero él conoce los componentes de su cuerpo, conoce los órganos de su cuerpo. Entonces él determina más o menos cuál puede ser la causa de tu enfermedad y si es algo un poquito más complicado, te deriva a un especialista. Usted tiene que ser ese médico de medicina general. Usted tiene que ser un mecánico de medicina general, porque usted es el que va a diagnosticar los vehículos. Y diagnosticar es determinar cómo está ese auto y si está defectuoso, cuál es la causa. Y para eso usted tiene que conocer cómo trabajan los componentes. Muy bien. Vamos abajito, abajito. 3 unidades principalmente. Control de emisiones del motor con sistema de inyección gasolina y diésel. Sensores y actuadores aplicados en motor con sistema de inyección gasolina y diésel. Y diagnóstico y mantención de los componentes del motor con sistema de inyección electrónica diésel. Vamos a explicar en detalle. Tenemos la primera unidad. Control de emisiones del motor con sistema de inyección gasolina y diésel. Fíjense cómo parte. Control de emisiones. Es el título de la unidad, pero el control de emisiones no es lo primero que tenemos que hacer. Aquí los voy a explicar. Vamos aquí a donde dice aprendizajes esperados. Todos los programas de estudios aparece esto, aprendizajes esperados. El aprendizaje esperado es lo que justamente se espera que usted aprenda. Hace muchos años que ya se eliminó eso del objetivo para el profesor. El objetivo era pasar X materia. Y el profesor pasaba la materia como se le ocurría, independiente de los estudiantes, si aprendieron o no. En cambio, ahora el enfoque tiene que estar hacia el aprendizaje esperado. El problema es que el aprendizaje es como la salvación que dice la Biblia, que dicen los cristianos, ¿no? Es individual. El aprendizaje es individual, como lo es también la salvación del alma, como llaman, ¿no? Entonces, usted es el que tiene que tratar de alcanzar los aprendizajes. Yo voy a hacer toda mi pega, toda mi parte, pero no va a resultar si usted no hace la suya. Y lamentablemente, para poder aprender, la forma que tenemos es mediante los sentidos, mediante los ojos, la vista, leyendo, o viendo un video, mediante el oído, ¿no? Oyendo, escuchando. Pero no tenemos otra forma de poder aprender. No tenemos una conexión, un puerto USB, donde nos podamos transferir la información como en la película Matrix. Por lo tanto, si usted no se dedica a estudiar, a leer, a ver los videos, es muy difícil que usted pueda realmente diagnosticar. No digo que usted no va a aprobar el ramo. No, no dije eso. No digo que usted no va a sacar su título de mecánico. Tampoco dije eso. Lo que dije es que usted no va a poder diagnosticar. Entonces, el único camino que le queda es entrar a trabajar a algún lugar en donde no sean muy exigentes. Y ahí usted va a comenzar a aprender. Como muchos mecánicos aprenden en la pega y estudian solamente para el cartón. Entonces, con el cartón, con el título, pueden entrar a trabajar. Pero en los buenos trabajos te hacen pruebas antes de contratarte, aunque tengas tu cartón. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a quedar afuera de esos buenos trabajos. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de nada, porque cuando estudié, no estudié para aprender, estudié para probar. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo no es que estoy atacándolos, para nada. Solamente estoy formando la conciencia en ustedes en la primera clase para que tratemos de aprender. Porque la gente del día son tan inmaduros que cuesta que ellos se den cuenta para dónde va la micro. Y la gente de la noche están tan agobiados que no tienen tiempo. Esa es la realidad. Entonces, a mí me angustia mucho ver un montón de jóvenes, de personas que están estudiando y están terminando sin saber. Y reitero, el aprendizaje es individual, ¿ya?
Yo tengo grupo humano de 20, 25 personas en donde hay 2 o 3 que son las lumbreras, dedicados, estudian, y el resto, ahí nomás, para pasar nomás. Entonces yo quiero que consideren lo que les estoy diciendo y cuenten conmigo para poder ayudarlos, ¿ya? Bien, veamos entonces qué es lo primero que se espera que usted aprenda. Se espera que usted sea capaz de relacionar el principio de funcionamiento del sistema de inyección electrónica de gasolina con la función de cada uno de sus componentes. Hablamos de un sistema. Ya no hablamos del sensor inductivo, no hablamos del CKP, no estamos hablando del sensor CMP, no, de un sistema. Ahora, este sistema se compone de sensores, como el CKP, como el CMP, etcétera, actuadores. Entonces el sistema es un conjunto de componentes. Y tenemos que, para diagnosticar, conocer cada uno la función de cada componente. Bien, aquí hay un poquito, aquí sale la parte de la criterio de evaluación, que es lo que yo debo considerar para evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, que usted sea capaz de describir las funciones, que sea capaz de clasificar los sistemas, que sea capaz de identificar los componentes y que sea capaz de explicar la función básica de los componentes. Eso es lo que yo debería medir. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué materia es la que tenemos que juntos revisar, conocer? Primero, tenemos que partir con el sistema de inyección electrónica de gasolina. Gasolina. Definir la función. Aquí yo voy a ir describiendo, voy a ir entregando información, pero no se angustie si es que no está tomando apunte, no importa porque esto lo vamos a ver después con la lectura, con libros, lo vamos a ver después paso a paso. Pero ahora voy a hacer toda una introducción de lo que veríamos en esta película o en esta serie, ¿no? Parte de la materia con la función. Debemos nosotros de describir, cuál es la función del sistema de inyección electrónica de gasolina, como también cuál es la función del sistema de inyección electrónica diésel. Bien, la función, ya se las digo, es la misma función que tenía el carburador. ¿Alguien sabe cuál era la función del carburador? ¿O alguien sabe cuál es la función del sistema de inyección? Para que nos lo diga. Si no, no importa, yo lo digo al tiro. ¿Una idea? ¿Nadie tiene idea? Ni siquiera una noción. ¿O no hay nadie? ¿Estoy solo hablando aquí? El carburador, sí, el carburador es el que se encarga de ingresar el combustible a la cámara de combustión, valga la redundancia, donde se hace la mezcla Muy entre bien, aire y combustible. muy Se usa bien. una mariposa. Bueno, ahora ya Así no se es. usan los carburadores, ahora de todo inyección. ¿Y cuál es la función de la Pero inyección? la inyección hace la misma función que hace la relación entre aire y combustible mediante presión Muy bien. Y eso se y llama, mediante eso, un eso se mecanismo llama, que sí, eso, eso se llama y mezcla. eso, y mediante Perfecto. la mezcla, claro, y los carburadores usan cicleres o igual que las cocinas, Ajá. inyectores pequeños, orificios pequeños, 0,5, para que salga la benzina lo más comprimida posible mediante la presión que ejerce el aire, pero eso es como ya análogo, no es tan digital como ahora. Muy bien, Mauro. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias. Así es. El sistema de inyección gasolina, el sistema de inyección diésel, hace lo mismo, la función es la misma que el carburador, que es crear la mezcla, mezclar aire y combustible. Porque esa mezcla tiene que tener una cierta proporción, no es al lote. La proporción para la gasolina es de 14,7 partes de aire por una de combustible. Y en el caso del diésel, perdón, son 14,5, 14,6 partes de aire por una parte de combustible. Entonces, ¿cuál es la función del sistema de inyección? Mezclar aire y combustible en las proporciones ideales. Y como decía Mauro, cuando hablamos de un sistema de inyección electrónico, obviamente
que tenemos sensores, actuadores, y lo hace mucho, mucho más preciso. Por eso que reemplazó al carburador, porque el carburador no lograba, aunque tenía sus chicleres, ¿cierto?, que eran pasos calibrados, muy pequeñitos, el combustible, las gotas eran muy grandes. Con la inyección se logró reducir ese tamaño de la gota de combustible, y al ser más pequeño se mezcla mucho mejor con el aire, que es donde tenemos el oxígeno, en la cámara de combustión. Tenemos que recordar de que el aire en realidad no es oxígeno, es más nitrógeno que oxígeno. Nosotros, cada vez que usted respira, solamente el 20 al 21% de ese aire es oxígeno. El 78, 79% prácticamente es nitrógeno. Bien, muy bien. Eso después lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos aquí este proceso de combustión. Ahí vamos a hablar de todo esto. Bien, luego nos piden que clasifiquemos los sistemas de inyección de gasolina. Bien, la clasificación, la primera clasificación que aparece acá es según la cantidad de inyectores. ¿Cómo se clasifica esto? Bueno, antiguamente hubo un sistema llamado monomotronic o monojetronic o simplemente monopunto. El sistema monopunto eran los motores que en el lugar del carburador se le colocaba un inyector, uno solo. A ese sistema se le llamaba monopunto. Entonces, cantidad de inyectores, uno. Luego, se dan cuenta que en realidad la cosa se puede mejorar, pero colocando un inyector por cilindro. Entonces, la clasificación ahora es multipunto o MPI, inyección multipunto. Entonces, tenemos un inyector por cada cilindro, multipunto, un inyector solamente por motor, monopunto. Entonces, ahí tendríamos la primera clasificación, cantidad de inyectores. La segunda clasificación que nos piden aquí en el programa es, según Bosch, su evolución. Entonces, dentro de los sistemas de Bosch tenemos el primer sistema llamado Calletronic. El Calletronic era un sistema completamente mecánico hidráulico, donde no habían sensores, no habían actuadores, como lo conocemos actualmente. Después del Calletronic, la evolución, aparece el sistema Caelletronic, en donde ya aparece la unidad de control, obviamente, y el sensor de oxígeno, que hasta la fecha, ¿cierto?, es crucial para que el sistema logre su función, que es mezclar aire y combustible de acuerdo a la estequiometría o la relación estequiométrica, que es 14,7 partes de aire por una de combustible. Luego, después del K-Jetronic, aparece el L-Jetronic, en donde se cambia el sensor o la forma en que se mide el aire de entrada. Después del L, aparece el LH-Jetronic, que lo que se cambia también es el sensor de caudal de aire, y aquí aparece el de masa de aire, el de hilo caliente. Entonces, en el sistema LH-Jetronic ya aparece el MAF. Posterior al LH, ya hablaríamos del Motronic. El Motronic es muy parecido al LH, nada más que ahora la computadora se hace cargo también de la chispa, se hace cargo del sistema de encendido. Lo que anteriormente en el LH, L-Jetronic, todos esos sistemas, solamente la computadora se hacía cargo de la inyección, puesto que como estamos en gasolina, necesitamos un arco voltaico para iniciar la combustión. Entonces, el arco voltaico era controlado a través de un distribuidor, avances por vacío y avance centrífugo. Cuando hablo de avance, me refiero, ¿cierto?, al avance de encendido, ciertos grados, ¿cierto?, antes que el pistón llegue al punto muerto superior. Ahora bien, ¿qué sistema usamos nosotros actualmente? El sistema Motronic. El Motronic, donde la computadora de motor controla la inyección y controla también el sistema de encendido. Entonces, resumiendo la evolución, tenemos el sistema K-Jetronic, KE-Jetronic, L-Jetronic, LH, Motronic y Monojetronic o monopunto. Con esos 6 sistemas ya es suficiente. Hay otros más, pero esos 6 son los principales. Luego tenemos otra clasificación que dice según el control sobre la inyección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, resulta que si consideramos un motor de 4 cilindros,
sabemos que el encendido, el orden de encendido es 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Ocurre que el sistema de inyección secuencial es cuando se inyecta en el mismo orden de encendido. Entonces el inyector, primero funciona el inyector 1, después funciona el inyector 3, luego el 4 y luego el 2. ¿Sí? Eso es secuencial. Pero la computadora podría cambiar este control sobre la inyección pasando de una inyección secuencial a una inyección semisecuencial. Y esto es cuando inyecta de 2 en 2. Ejemplo, inyector 1 y 4, luego 2 y 3. Al mismo tiempo el 1 y el 4, y luego inyecta el 2 y el 3 al mismo tiempo. De 2 en 2, de 2 en 2. Inclusive, la computadora, si necesita enriquecer la mezcla, porque usted está acelerando a fondo, porque necesita potencia para poder rápidamente sobrepasar un camión, entonces la computadora transforma el control de la inyección de secuencial a simultánea. Es decir, todos los inyectores se van a activar a la vez. Con eso se consigue enriquecer la mezcla, escupir combustible crudo por el escape, pero no importa porque es en un par de segundos nomás, es para poder acelerar. Y luego pasa nuevamente a secuencial. Y la siguiente clasificación es según la ubicación de los inyectores. En gasolina, nosotros acá en nuestra realidad, el sistema que se masificó fue la inyección indirecta de gasolina, en donde los inyectores, ¿cierto?, se encuentran muy cerquita de la válvula de admisión. Detrásito, ¿cierto?, ahí es donde inyectan, y cuando se abre la válvula, el aire que ingresa arrastra este combustible atomizado, y ahí tenemos mezclado el aire con combustible en la cámara. La inyección directa, por supuesto que existe, de gasolina, pero acá nosotros no se masificó. Entonces lo que se enseña es la inyección indirecta principalmente. La inyección directa es más cara. Entonces, al menos acá en Santiago, Chile, nosotros la inyección directa muy poco. La indirecta es la que encontramos en todos los autos. Bien, características también técnicas de sus componentes. Tenemos que recordar todos los sensores y actuadores y el principio de funcionamiento. Todo esto lo estudiamos en el ECTUD. Si por ese motivo nos informaran que no va a estar disponible el ECTUD este semestre, tendríamos que simplemente usar el sistema antiguo nomás. PowerPoint, libros, porque no hay otra manera, ¿no? No hay otra manera, o sea, no. El ECTUD es lo más avanzado que tenemos nosotros hasta la fecha, como simulador. Pero antes del simulador, antes de esta pandemia, nosotros usábamos textos, libros, manuales, porque esa es la forma. Bien, vamos a la siguiente, igual que la anterior, relacionar el principio de funcionamiento del sistema, en este caso diésel, con cada uno de sus componentes. Y aquí en diésel vamos a encontrar con un montón de sistemas. Diésel ha tenido mucho más desarrollo, más evolución. La función va a ser exactamente la misma. Recordemos, mezclar el aire con el combustible en proporciones ya acordadas, ¿no? En el caso del diésel, 14,5, 14,6, dicen otros libros, partes de aire por una de diésel. Bien, tenemos que también clasificar los sistemas de inyección diésel con asistencia electrónica. Pero yo igual paso primero, cuando hablamos de bombas, paso primero la bomba lineal mecánica. Aunque aquí dice con asistencia electrónica, pero no puedo partir inmediatamente con asistencia electrónica si no vimos antes primero la bomba mecánica. Entonces lo primero que vamos a ver aquí en la clasificación va a ser los sistemas de inyección con bombas. Aquí nos ponen algunos ejemplos de bombas. Y va a ser la lineal y la rotativa o distribuidora. ¿Sí? Esas dos bombas son las que estudiamos nosotros en ECTUD. Luego vamos a tener los sistemas de inyección, estos que son el inyector solito, uno con el pedacito de riel y el otro no, que le llamamos el inyector bomba. Después tenemos sistema de inyección electrónica diésel common rail. Y a este el que tenemos que nosotros hincarle el diente, porque este es el sistema que vamos a encontrar hoy día en todos los autos. Inclusive se está masificando también en maquinaria, en camiones, pero todo también es incierto, porque también tenemos que considerar todos los cambios que están habiendo con respecto a la movilidad eléctrica me refiero. Todo lo que es diésel, eso se da comúnmente mucho en maquinaria, vehículos más grandes,
camiones, etcétera. Pero yo les puedo contar que los camiones de alto tonelaje, esos que trabajan en la minería, las ruedas se mueven por motor eléctrico. Y el motor diésel, lo único que hace es mover un generador. Y eso yo lo vi cuando trabajé en Quebrada Blanca para Detroit Diesel en el año 2000, 2001. Estoy hablando hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, los camiones, el motor diésel, lo único que hacía era mover un generador. Y este generaba corriente eléctrica y cada rueda tenía un motor eléctrico. Entonces también tenemos que pensar que viene todo fuerte en la parte de movilidad eléctrica. Ya tenemos buses aquí en Chile, en Santiago, que son también eléctricos. Así es que, volviendo al diésel, lo que quede o lo que vaya quedando como vehículos, los autos chicos, todos usan Common Rail, a menos que sea un sistema antiguo, un auto nuevo, pero que sea chino, que viene con una tecnología de los años 90. Bien, ahí puede encontrar todavía autos con bombas. Y obviamente analizar las características técnicas y el principio de funcionamiento. Cualquier interrupción la pueden hacer, ¿eh? Cualquier consulta, cualquier cosa, no hay problema, la puede hacer porque me siento solo. Bien, luego viene la siguiente mensaje esperado, que es que usted tiene que describir el tratamiento que realizan los convertidores catalíticos por oxidación adosados en motores diésel. Entonces aquí usted tiene que definir conceptos, identificar productos, describir terminología, describir la curva de comportamiento de los gases y describir tratamiento de los convertidores catalíticos. Entonces, aquí dice proceso de combustión de un hidrocarburo, ya sea gasolina y diésel. Ustedes que tuvieron un ramo en primer semestre de combustible lubricante, ya deben saber lo que es un hidrocarburo, ¿no? El hidrocarburo es el famoso HC, que es la gasolina, o diésel, mira. H, hidrógeno, y C, carbono. H, hidrógeno, C, carbono. El proceso de combustión. El proceso, cuando hablamos de la palabra proceso, tenemos que imaginarnos pasos. Un proceso se compone de un sinnúmero de pasos. El proceso para hacerse un huevo frito. Paso 1, voy al refrigerador. Paso 2, saco un huevo. Paso 3, cierro la puerta del refrigerador. Paso 4, camino con el huevo al lavaplato. Paso 5, lavo el huevo o abro la llave. ¿Se fijan? Entonces un proceso son pasos. Entonces vamos a analizar el proceso de la combustión del hidrocarburo, que más que combustión, tenemos que nosotros, esta palabrita también, definirla, ¿no? La combustión, les digo ya, es la oxidación del hidrocarburo. Porque la combustión se necesita, ¿qué cosa? Un hidrocarburo, se necesita calor, se necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Ahí está el triángulo, ¿no? El triángulo de fuego. Entonces, el oxígeno lo que va a hacer es oxidar al hidrocarburo. Y es un proceso químico. Esta oxidación se origina cuando el oxígeno le extrae electrones al hidrocarburo. Cuando le extrae electrones, el hidrocarburo reacciona. Reacciona exotérmicamente, es decir, se origina un gran calor y una gran expansión de fuerza. Y eso es lo que nosotros conocemos como combustión. Una manzana, cuando usted la parte y la deja encima, usted ve cómo se va cambiando de color, se va poniendo café. ¿Y qué es lo que decimos siempre? Se está oxidando. Efectivamente, se está oxidando, pero no se está combustionando, pero también se le están retirando electrones. El oxígeno le está quitando electrones a la manzana y por eso que se está colocando ese color. Está modificando químicamente los átomos de la manzana. Porque cuando usted le quita electrones, usted está transformando un átomo en equilibrio en un átomo positivo. Si usted recuerda un poquito de electricidad, electrónica, la materia se compone de átomos de acuerdo a la física tradicional. La física cuántica ya hoy día sabe muchas otras cosas, pero nosotros necesitamos nada más que el conocimiento de física tradicional, en donde el átomo es un núcleo, protones positivos, neutrones, y alrededor del núcleo están girando los electrones de carga negativa. Todos los cuerpos están en equilibrio, eléctricamente hablando. Si tiene 8 protones, entonces tiene 8 electrones.
Si tiene 16 protones, va a tener 16 electrones. Y va a estar ese átomo en equilibrio. Y todas las cosas, excepto los materiales radioactivos, todas las cosas tratan de estar en equilibrio. Por eso que existe la corriente eléctrica. Porque los átomos quieren equilibrarse. Por eso que se origina este flujo de electrones. Entonces, cuando la manzana yo la parto y la dejo al aire, lo que va a ocurrir es que el oxígeno le comienza a quitar electrones. Y se comienza a colocar café. ¿Qué digo yo? Se oxidó. Si dejamos un trozo de acero afuera de la intemperie, de fierro, como le quieran llamar, aunque el acero es fierro más carbono, ¿cierto? Eso es el acero. Y hierro más carbono. Si lo dejo afuera, sabemos que se oxida. La reja se oxida. Entonces tenemos nosotros el concepto de que la oxidación es mala. Eso es lo que tenemos como concepto, ¿no? No, cuando algo se oxida, se está dañando, se está deteriorando. Pero la oxidación es algo natural, en donde ese metal, lo que le está ocurriendo a ese metal, es que está volviendo a su forma original. Porque no existe fierro o acero natural en las montañas, no. El hombre tiene que derretir, sacar roca, separar y acumular hierro. Pero cuando yo lo dejo así en el aire, ese pedazo de hierro quiere volver a su forma original, que era óxido de hierro. Entonces comienza a deteriorarse y transformarse a como era. En el fondo es eso. Muy bien, entonces cuando hablamos de combustión hablamos de oxidación, ¿sí? Con resultados exotérmicos. Eso es lo que ocurre y le llamamos nosotros combustión, explosión. Luego tenemos que definir lo que es una combustión completa, que es como la combustión ideal, que no existe, y luego la combustión incompleta, que es la real. Siempre el motor de combustión va a contaminar. Por tal motivo, el motor de combustión ya tiene sus años contados, ¿cierto? Muchas marcas ya han dicho que hasta el 2025 fabrican autos con motor de combustión y de ahí en adelante ya no más. La pregunta es cómo vamos a estar de aquí al 2025. Es tan incierto de aquí al 2025 qué va a pasar, ¿no? Hay muchas historias, hay muchos que opinan una cosa, otros opinan otra. Bueno, no nos queda nada más que esperar, ¿cierto? Pero siempre positivamente, siempre vibrando positivamente. Bien, la combustión incompleta. Entonces, como el motor siempre contamina, entonces se han creado muchos sistemas para controlar las emisiones contaminantes, que es la que vamos a ver más abajito. Cuando hablamos de la combustión incompleta, nos referimos a que tenemos que estudiar el hidrocarburo, tenemos que estudiar el monóxido de carbono y el NOx, que son los tres principales gases nocivos que vamos a obtener en el tubo de escape cuando hay una combustión incompleta. Cuando hablamos de una combustión completa, nos referimos a que teóricamente deberíamos, por el tubo de escape, obtener solamente vapor de agua, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Esos son gases inocuos que no nos hacen mal. Pero también aparecen gases como una combustión incompleta, que sería el HC, hidrocarburo, CO, monóxido de carbono, NOx o óxido nitroso. Bien, mezcla estequiométrica. ¿Qué es la mezcla estequiométrica? Esta es cuando el sistema de inyección logra la relación 14,7 partes de aire por una combustible para gasolina y 14,5.6 por una de diésel para el diésel. Ahí estamos en la mezcla estequiométrica. Cuando tenemos esa mezcla estequiométrica, hablamos de una combustión completa. Quiere decir que los gases contaminantes o nocivos son lo más bajo que se puede. Cuando estamos enfrentados a una mezcla estequiométrica, el factor lambda es igual a 1. Cuando el factor lambda es sobre 1, hablamos de una mezcla pobre. Cuando el factor lambda es inferior a 1, hablamos de una mezcla rica. En mezcla rica, hablamos de una combustión incompleta. Y en la mezcla rica se nos dispara el hidrocarburo, el monóxido de carbono y nada más. Y en la mezcla pobre se nos dispara el NOx. Bien. ¿Cuándo tengo mezcla pobre? Cuando el factor lambda es sobre 1. ¿Cuándo tengo mezcla rica? Cuando el factor lambda es inferior a 1. Este factor lambda se puede obtener
cuando medimos los gases contaminantes con un analizador de gases, que eso es lo que haríamos nosotros en la sede. Luego tenemos que estudiar las curvas de comportamiento de los gases de combustión con convertidor catalítico y sin convertidor catalítico, ¿sí? Muy bien, el convertidor catalítico va a ser un elemento para controlar las emisiones, que lo voy a explicar acá abajito. Bien, pero aquí hablamos de curvas. Una curva en donde la zona central representa factor lambda igual a 1. Hacia la derecha se representa mezcla pobre, hacia la izquierda mezcla rica. Entonces ahí vamos a ver las curvas de cómo se comporta el hidrocarburo, cómo se comporta el monóxido, el dióxido de carbono, cómo se comporta el NOx. Bien. La siguiente relaciona la función del sistema de control de emisiones del motor en un vehículo automotriz con el funcionamiento de sus componentes. Entonces, el sistema de control de emisiones tiene varios componentes, ¿sí? El primer componente que aparece aquí es la PCV. PCV es una sigla que significa ventilación positiva del cárter. En los automóviles es nada más que una simple valvulita check, válvula unidireccional, que está en la misma manguera, que viene desde el cárter. Desde el cárter, una manguera hacia la admisión, y tiene en serie una valvulita check. Entonces permite solamente la dirección del flujo de estos vapores que se originan en el cárter, irían desde el cárter hacia la admisión, ¿sí? Ese sería lo que está ocurriendo, digamos, o lo que estamos logrando con la PCV. Sería bypassear el cárter hacia la admisión. ¿Para qué hacemos eso? Lo hacemos para reducir la presión del cárter, porque cuando el pistón baja, también está generando una presión de abajo, ¿no? Cuando el pistón sube, está generando una presión en la cámara cuando están las válvulas cerradas. Y cuando baja, también produce fuerza hacia abajo, movimiento, ¿cierto? Tenemos gases producto de la combustión que igual pasan a través de los anillos. Tenemos el aceite que está abajo ahí dando vuelta, que también mucho ese aceite se está gasificando, entonces tenemos vapores. Y en el cárter los vapores son principalmente de hidrocarburos. Y ese hidrocarburo no puede ser enviado a la atmósfera porque estaríamos contaminando. Entonces lo que se hace es colocar esta manguera con esta válvula PCV para que cuando aumente la presión en el cárter, esta presión se libere hacia la admisión y estos gases, en vez de ir a la atmósfera, van a la admisión del vehículo, del motor, para que se quemen en la cámara de combustión. La falla típica de la PCV es que se tapa. Y el síntoma típico es que los retenes del motor están rotos y está botando aceite. El error típico de los mecánicos que se olvidan que existe la PCV. Y cuando le sacan los retenes y todo, ¿cierto? Arreglan el motor, le sacan los retenes, ponen retenes nuevos, que hay impecable el motor, 2 o 3 meses vuelve el cliente con el motor otra vez sangrando, ahí otra vez con un pérdida de aceite. ¿Pero por qué se reventó otra vez? Porque está tapada la PCV. Entonces, cada vez que el motor funciona, está haciendo una presión abajo, presión abajo. De hecho, ha llegado a tal que en vehículos grandes, camiones, el cárter revienta hacia abajo cuando se tapa. Por eso que es importante esto, la PCV, ¿sí? Segundo sistema de control de emisiones se llama EVAP. El sistema EVAP tiene que ver con los vapores del depósito de combustible, el vapor de hidrocarburo. Dichos vapores de hidrocarburo, ¿cierto? Hay que enviarlos también a la admisión. Pero antes de eso, se envían a un depósito llamado canister. El canister es un depósito de carbón activado. Dentro de este depósito de carbón activado, vamos a tener una cañería que va directamente al depósito de combustible para poder tomar estos gases de hidrocarburo y comienzan a almacenarse en el canister dentro de cada partícula o cada pedacito de carbón activado. Cuando la computadora decide, activa, alimenta un solenoide, una pequeña bobina, una pequeña electroválvula que comunica este canister con la admisión. Cuando hace eso, hay una tercera conexión al canister que es de la atmósfera. Por ahí entra aire fresco, empujando, arrastrando al hidrocarburo que está dentro del canister, en el carbón activado,
y lo lleva a la admisión para que también se queme. Entonces, la PCB evita contaminar con hidrocarburos. La EVAP evita contaminar con hidrocarburos. Cuando hablo de hidrocarburos, te tiene que imaginarse la letra H y la letra C. HC, hidrocarburo, ¿cierto? HC. La tercera que está aquí en la lista es la EGR. ¿Alguien ubica la EGR? ¿Alguien la conoce que nos pueda contar? ¿Hace que recirculen los gases o no? ¿Cuáles gases? ¿Los de escape? Muy bien, ¿sabe para qué? Para ¿O que por qué? contamine menos. Ya, para que contamine menos de qué. Para que contamine menos la atmósfera. Ya, muy bien. Ahora la pregunta es, ¿contaminará menos con menos hidrocarburo, menos monóxido de carbono o menos NOx? ¿Cuál de esos tres gases cree usted? O cualquier persona del grupo. NOx. Muy bien, señor. Excelente. Entonces, la EGR, la sigla significa recirculación, gases de escape, como dice su compañero, ¿cierto? Perfecto. Y esta valvulita la usamos para bypassear gases de escape a la admisión. Mira, la PCB, hidrocarburo del cárter a la admisión. La EVAP, hidrocarburo del depósito de combustible a la admisión. Y la EGR, gases de escape a la admisión. Chupo. ¿Y por qué? Y ¿Para qué? Para bajar los traen, NOx. traen un enfriador igual. Muy bien, exactamente. Cuando hablamos ya de vehículos más grandes, porque maquinaria traen los famosos intercoolers, por ejemplo, para enfriar el aire que viene del escape, se enfría para que entre además más frío. Ahora, ¿qué es lo que estamos originando con eso? Lo que estamos haciendo es reducir la temperatura de la cámara de combustión, porque los óxidos nitrosos se van a generar en mezcla pobre, se van a originar cuando la temperatura es muy alta en la cámara. Y una de las formas que se encontró para reducir los NOx era reduciendo la temperatura de la cámara, para lo cual le metemos gases humo en el fondo, humo, le metemos humo y ojalá frío para reducir la cámara, o sea, para reducir la temperatura. Después en el Electud hay una parte muy buena donde podemos nosotros interactuar y darnos cuenta cómo baja la temperatura. Así es que hoy día la EGR es controlada por la unidad de control. También antiguamente teníamos las que eran por vacío, ¿no? Y la falla típica de la EGR es que se llena de hollín y no cierra, queda abierta. Entonces ustedes comprenderán qué ocurre si queda abierta siempre. Imagínense cómo trabaja el motor, por ejemplo, a baja RPM, metiéndole humo. Cuando nos imaginamos esto de meterle humo a la cámara de combustión, es como cuando usted quiere ahogar un fuego, ¿no? ¿Usted cómo lo hace? Lo tapa. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Reduciendo el oxígeno. Y al reducir el oxígeno, el fuego comienza a bajar. ¿Cierto? Se empieza a achicar. Y si baja, baja el fuego, baja el calor. Entonces, si al bajar el fuego, al bajar el calor, logramos reducir, ¿cierto?, las emisiones de NOx. Muy bien. Vamos al siguiente sistema de control de emisiones, llamado convertidores catalíticos. Si nos basamos en la palabra catalítico, esta viene de la palabra catalizador. Los catalizadores se utilizan, ese término se usa mucho en química. Y en química, la definición de catalizador es un elemento que acelera, repito, acelera un proceso químico. En este caso, los convertidores catalíticos, nosotros estamos usando 3 en 1. Nosotros llamamos catalítico de 3 vías. Vamos a tener un catalítico que va a interactuar con el hidrocarburo, ¿cierto? Otro que actúa contra el monóxido de carbono y otro que actúa contra el óxido nitroso. Entonces, vamos a tener dos reacciones. Una se le llama oxidación, catalítico por oxidación, y el otro catalítico por reducción. En el caso del hidrocarburo, se oxida el hidrocarburo. En el caso del monóxido de carbono, se oxida el monóxido de carbono. En el caso del NOx, se reduce. ¿Qué quiere decir? HC, el hidrocarburo, HC lo transformamos en H2O.
El CO lo transformamos en CO2 y el NOx lo separamos. El N lo separo para que salga nitrógeno solito y el O queda como oxígeno solito. Ese oxígeno solito sirve para que se pueda mezclar o unir con el H para poder formar H2O. Y el CO, que era el monóxido de carbono, si le aumentamos el oxígeno, se transforma en CO2. Y eso es dióxido de carbono, lo que no nos hace mal. Bien, no se preocupen que lo que acabo de explicar lo vamos a ver después con detalle. ¿Ah? Con detalle en un simulador del convertidor catalítico. Siguiente sistema de control de emisiones sería nuestro querido sensor de oxígeno, ¿sí? Que apareció en el KI Jetronic, el primer sistema electrónico de inyección. El sensor de oxígeno, que se estudió en electrónica, sabemos que el más típico, el más clásico, el más común es del circonio. El de circonio sería el sensor de oxígeno que más utilizamos o que más se utilizó, partiendo de un cable, después de 2 cables, 3 cables, 4 cables, hasta 5 cables. Y tenemos también el sensor de banda ancha, que sería ya uno de los últimos tipos de sensores de oxígeno, que permite que la computadora determine qué tan pobre o qué tan rica se encuentra la mezcla. En cambio, con el sensor de oxígeno de circonio clásico, o está rica, o está estequiométrica, o está pobre. Son extremos. Bien, entonces con el de banda ancha es mucho más precisa la medición y con eso la computadora decide cambiar el tiempo de inyección. La unidad de control, ¿cómo puede manejar? Acuérdense, la mezcla. La maneja cambiando, por ejemplo, el control sobre la inyección, cambiando de inyección secuencial, semisecuencial, simultánea, como también cambia el tiempo de inyección. El tiempo que va a estar abierto el inyector. Fluctúa de alrededor de 2 a 10 milisegundos el tiempo de apertura de un inyector. Bien. Por último tenemos acá el filtro de partículas. El filtro de partículas es un elemento que se utiliza en diésel. Y nada más que atrapa las partículas de carbón. Y luego, ¿cierto? Hay que tratar de, para que no tengamos problemas, bueno, aquí hay que, a los clientes uno tiene que orientarlo un poco, porque el que anda caminando, el que camina en la calle, es un terrícola respecto a la mecánica, entonces no tiene ni idea de lo que es filtro de partículas. Tampoco leen el ¿Es el manual. CFF? Claro, justamente. Tampoco leen el manual de usuario los conductores, ¿no? Entonces, de repente un viejo se compra un auto diésel y el viejo va del supermercado a su casa porque es jubilado. O le compra un auto a la señora diésel y la vieja va aquí al supermercado y va a juntarse con unas viejas, andan aquí en la ciudad. Este filtro de partículas se satura. ¿Por qué? Porque los vehículos con motores diésel necesitan regenerar el filtro de partículas. ¿Qué quiere decir? Quemar el carbón que se está atrapando. Y eso es lo que yo no entiendo. Si yo quemo el carbón, estoy quemándolo y estoy generando igual humo, ¿no? No sé. Porque yo cuando he regenerado filtro de partículas, sale una madera. No sé si usted alguna vez han tenido que regenerar, los que trabajan en el rubro, han tenido que regenerar un filtro de partículas con el escáner. Sale una cantidad de mugre, ¿cierto? Pero bueno, Entonces, yo he escuchado a algunas personas que se meten a la autopista y los destapan. No sé si será verdad. eso es verdad, eso es justamente lo que les iba a comentar. Si uno lee el manual de usuario, el de usuario te dice que se requiere que al menos una vez al mes o cada 15 días uno tiene que ir a la carretera y hacer un recorrido de por lo menos 60, 80, 100 kilómetros, hacerlo a una alta velocidad, 100, 120, y mantenerse ahí. Cuando se mantiene ahí, la computadora detecta que estamos a alta velocidad, entonces lo que va a hacer es calentar el filtro de partículas. Llega a tal temperatura que el carbón que está pegado ahí en el filtro se comienza a combustionar, se quema. Lo quemamos. Pero para eso tenemos que estar en carretera, porque tenemos que ir, ¡ah! ¿Sí? Tenemos que ir a la mayor cantidad de RPM posible. Y ahí se autorregenera el filtro. Pero si la persona, el conductor, no tiene este conocimiento,
Nunca se va a preocupar de hacer eso. Entonces se comienza a saturar el filtro. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el sensor de presión, porque el filtro está siendo sometido se mide a la entrada del filtro de partículas y se está midiendo a la salida la presión. Cuando es muy distinta la presión entre entrada y salida, es porque ya el filtro está saturado y no va a permitir que salgan los gases de escape. Entonces se te prende una lucecita, una alarma, te avisa, hey, tenemos problemas, filtro de partículas, filtro de partículas, filtro de partículas. Y el cliente no tiene idea, ¿y qué hace? Lo lleva al taller. Llega al taller y nosotros como mecánicos tomamos el auto y comenzamos a revisar qué tan saturado puede estar el filtro. ¿Se podrá salvar? Porque a lo mejor ya no se puede salvar. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos el escáner de la marca o el escáner genérico que tenemos puede entrar a ese vehículo, a esa marca, le hacemos la regeneración que se llama regeneración forzada. La regeneración forzada es cuando uno se mete en el escáner, en la parte de actuadores, por ejemplo, o pruebas de motor, y por ahí sale el menú y uno le dice regenerar filtro. ¿Y qué hace la computadora? Comienza a elevar la RPM. Ahí llega a ser, uno llega a quedar sordo. ¿Para qué hace eso? ¿Para qué está con tanta RPM tan alta? Para generar calor. Generar calor, para que el filtro se caliente tanto que las partículas de hecho se quemen. Pero si estaba muy tapado el filtro, no se logra limpiar. O sea, si estaba tapado 100%, ahora quedó un 40% tapado. O sea, logramos destaparlo 60%. Y se va. Cuando vuelva, ¿cierto? Ahora en menos tiempo, se va a tapar otra vez. Le volvemos a hacer la regeneración forzada, cobramos, ¿cierto?, al cliente, y ahora el filtro quedó a, no sé, 50%. Hasta que llega un minuto que ya sabe que ya no se puede regenerar. ¿Cómo no? No, pues mire, lo regeneramos 2 veces y sigue apareciendo el código de error. Sigue la computadora detectando que hay una alta presión en el filtro. Hay mecánicos que lo que hacen, le meten para adentro la hidrolavadora y le meten agua, jaboncillo, hacen un lavado. Hay algunos que dicen que queda impecable. Yo no lo sé. No lo sé. Solamente les cuento la parte oficial, la parte académica, ¿sí? El filtro de partícula se regenera de manera normal si es que la persona sabe que tiene que andar en carretera para que le dure más tiempo. Pero finalmente siempre el filtro de partícula se va a terminar tapando. Creo Por que eso no es se que, puede eliminar. claro que sí, pues, usted puede eliminarlo. La pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de todo el material particulado que usted está tirando a la atmósfera y lo respira usted, su hijo, su primo, toda su familia? Ese es el tema, ¿sí? Porque igual que lo que hizo Audi, po. Ustedes saben del escándalo de Audi Volkswagen, ¿no? De 2015. Y bajaron el nivel de emisiones. Lo que hicieron fue engañar a la planta de revisión técnica con un software. La computadora del vehículo se daba cuenta, de alguna manera, que entraba a la planta de revisión técnica y el software cambiaba la parametría. Al cambiar la parametría, el vehículo pasaba la revisión técnica, pero después cuando volvía a la calle, volvía a la parametría original en donde contaminaba. Se descubrió en el 2015 y fue uno de los motivos para mandar a la punta del cerro al motor de combustión interna. ¿Por qué? Porque ya no es capaz de cumplir las normas europeas. Las famosas normas, las Euro. ¿Sí? Las Euro son los que van limitando, cada cierto tiempo limitan la cantidad de contaminación que pueda emanar desde los tubos de escape de los motores. Cuando yo estudié mecánica automotriz, recuerdo que en esa época se medía como máximo 100 partes por millón de hidrocarburos. Ahora es distinta la medición. Ahora depende del vehículo, del tamaño y depende de la carga. O sea, ya se mide con carga el motor. En esa época se medía sin carga, al aire nomás. Si motor en ralentí y ahí se aceleraba y sin carga. En cambio, ahora la versión técnica está siendo sometida a unos rodillos, en donde se le aplica carga como si estuviera subiendo una montaña, qué sé yo. ¿Sí? Así es que
tenemos que pensar de que como ya no pueden no contaminar, es que se están pasando ahora a la movilidad eléctrica. Y con eso se dice que ya no se contamina, claro, pero hay muchos que están en contra también. Porque dicen, oye, ¿y por qué no hablan de cómo están dejando el planeta para extraer todos esos metales que hacen, que se ocupa para hacer baterías? Es lo que uno no sabe, es lo que uno no ve, ¿no? ¿Dónde están las minas que están sacando litio? Bueno, filtro de partícula, entonces se puede regenerar, ¿cierto? Si lo sacamos, obviamente vamos a estar contaminando y ahí entraríamos, ¿cierto?, a hacer cosas que no corresponden, como por ejemplo pagar para que te pasen la revisión técnica, eh, contaminamos, ¿cierto? Bueno, ahí cada cual tiene que ver cuál es su realidad. Bien, en 1.5 ya viene el tema de diagnosticar. ¿Se fijan? Aquí era relacionar, aquí era describir, aquí era relacionar y aquí era relacionar. Todos son conceptos un poquito más bajos, más fáciles, pero cuando hablamos de diagnosticar ya es un nivel alto, un nivel alto de comprensión, de conocimiento. Para diagnosticar tengo que ya saber cómo trabaja el sistema y todos los componentes. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos nosotros el análisis de gases de motores ciclo Otto. Entonces tenemos que, como dice aquí, uso de equipo analizador de gases, normativa vigente. Entonces este va a ser nuestro primer taller que lo vamos a realizar una vez que veamos toda esta materia. ¿Sí? Porque la clasificación de los sistemas de inyección es eso, clasificarlos. No dice aquí que tenemos que estudiar a profundidad cada uno, porque estaríamos un año completo. No, no dice eso. Dice que tenemos que ver la función y la clasificación. Entonces, ¿qué sistema de inyección nosotros nos vamos a enfocar? Al sistema Motronic, en lo que es gasolina. ¿En qué sistema nos vamos a enfocar acá nosotros en diésel? En el Common Rail. ¿Pero vamos a ver los otros? Sí, por supuesto. ¿Pero en cuál nos tenemos que enfocar? En el Common Rail, que es más importante, y acá en el sistema de inyección Motronic. La segunda unidad dice sensores y actuadores. Mira lo que dice aquí. Diagnostica sensores que trabajan por variación de resistencia. Entonces, ¿cuáles son los sensores que trabajan por variación de resistencia? Usted me puede decir, profe, el TPS, como está aquí, ¿ve? TPS, claro, TPS es un sensor de posición de la mariposa y es un potenciómetro. El medidor de volumen de aire, este está obsoleto. Medidor de volumen de aire por resistencia, eso era en el sistema L-Jetronic. Así que eso no se estudia, porque no existe hoy día. Así que volumen de aire, lo que se usa, el medidor de volumen de aire, es el flujómetro. Y ese sensor flujómetro, o también conocido como MAF, aquí está, ¿ves? El MAF, que aquí está, no es resistivo. No trabaja por potenciómetro como está puesto acá. El MAF es un medidor de volumen de aire, es un medidor de masa de aire, ¿sí? Y el MAP es un medidor de presión de aire. El MAP es resistivo, sí, pero el MAF no. No es resistivo. Profe, entonces, ¿cómo trabaja el MAF? El MAF trabaja por transferencia de calor. Por eso que es de hilo caliente o película caliente. Como lo estudiamos el semestre pasado. El MAF trabaja en base a una lámina que se calienta y sube mucho la temperatura. Y ahí mismo tenemos un sensor que mide la temperatura. Cuando usted arranca el vehículo y comienza a entrar aire, ese aire enfría ese hilo caliente o película caliente. Cuando se enfría, el sensor que tiene el mismo sensor MAF adentro, se da cuenta y aumenta la intensidad de corriente que fluye por ese hilo caliente o película caliente para aumentar nuevamente la temperatura. Ese delta, la corriente 1 y luego la subió, que sería corriente 2, esa diferencia es lo que permite al sensor determinar la masa de aire. Y esa señal se la envía a la unidad de control. El MAF es uno de los sensores más complejos de todos los sensores que vemos en el motor. Y hay otro sensor que todavía no se estudia, pero que ya está en los vehículos de gama alta, que son el sensor magnetoresistivo, ¿sí? Pero aquí todavía no está el magnetoresistivo.
tenemos que interpretar los planos, el plano donde están estos componentes y diagnosticarlo. Fíjese, localización en el vehículo, inspección, pruebas, informe diagnóstico. Luego se repite lo mismo, pero ahora para el sensor inductivo, como el CKP, por ejemplo. Interpretar plano, localización, inspección, pruebas. Después lo mismo para el sensor de efecto Hall. Mira, entonces aquí está todo por separado. Y resulta que el por separado se estudió en electrónica. En electrónica estudiamos sensores por separado. Entonces nosotros aquí no tenemos que estudiarlo separado. Hay que estudiarlo como sistema. Para eso vamos a usar los simuladores. Para eso vamos a usar los simuladores que vamos a tener en Lectud, si es que lo tenemos disponible, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, el ramo semestre pasado de diagnóstico electrónico motores. Aquí se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, un simulador para el curso en donde los estudiantes ahí estuvieron trabajando. Pero esto es lo que yo quiero que usted se imagine que es, este va a ser el final de la película. Imagínense que esto es una película y este es el final. Le voy a mostrar el final de la película para que se interese. Usted tiene que llegar a esto, a estar al frente de este vehículo que usted debe diagnosticar. Como es una plataforma de estudio, te ayuda. Mira, aquí dice, el vehículo se ha parado mientras circulaba, remolcado por los servicios de asistencia. ¿Qué dice acá arriba? Mira, ¿lo ves? Dice, simulador de lectura, bomba defectuosa, resistencia demasiado alta. Te lo está diciendo. ¿Por qué te lo dice? Porque aquí nadie te quiere pillar. Aquí no se trata de que te pillo. No, se trata de aprender. Entonces, yo puedo con la ruedita acercar el vehículo, ¿cierto? O alejar el vehículo, ¿se acuerdan? Aquellos que trabajaron el semestre pasado con el Lectud, fantástico. Aquellos que no, bueno, tomen toda la atención posible. Aquí yo puedo, ¿cierto? Alejarme, acercarme. Yo puedo desconectar lo que quiera. ¿No? Ahí la conecté. Desconecto. Esta es la bobina encendido. Aquí estaría el conector del inyector. ¿No? Ahí está el inyector. Entonces, ¿usted qué tendría que hacer aquí? Seguir un procedimiento, un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, salpicadero, aquí yo doy contacto y doy arranque. Se detuvo, ¿eh? No está funcionando entonces. Ok, yo sé que la bomba es defectuosa, resistencia demasiado alta, pero antes quiero hacer un procedimiento si es que yo no supiera eso. Si yo no supiera que es la bomba y solamente tengo esta información, ¿qué haría yo? Tengo que pensar. A ver, si el motor no arranca es porque a lo mejor o le falta chispa o no tiene combustible, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es, no sé, sacar una bujía, ver si hay chispa en la bujía, o uno saca las bujías para ver si están con combustible o no está con combustible, porque también muchas veces cuando no parte el motor es porque está activado el inmovilizador. ¿Cómo lo descubro? Si tengo el check engine encendido con el escáner, aquí identifico el vehículo, el escáner aquí es una tablet, ¿cierto? Coincide el bin con el bin acá arriba, perfecto. Puedo guardar la orden de trabajo y veo todos los códigos de avería, ¿eh? Aquí vemos los códigos que están en M, memorizados. Dice que hay correlación de posición de la mariposa, hay problemas con la cantidad de aire que está entrando, dice rendimiento, rango, circuito, flujo de masa de aire o volumen, error detectado cilindro 1, en el 2, en el 3, en el 4, en todo hay error. Pero abajo no hay nada más. Entonces yo puedo borrar los códigos porque no hubo ningún código como que me dijera que está malo, ¿no? Todos los códigos, chanfle. Esto es lo más dramático para cualquier mecánico. No hay código de avería. ¿Cierto? No hay código de avería. Entonces, voy a volver a desconectar. Me salgo. Voy a conectar otra vez. Vuelvo a identificar el vehículo para ver si ahora aparece algún código de avería. Recorcholis. No hay nada. Ok. Está bien. ¿Qué podemos hacer entonces? Pensar. Recordar lo que estudiamos. Si el motor no arranca, podría ser falta de combustible, claro. Podría ser falta de encendido, claro.
pero no quiero todavía desmontar nada, no quiero sacar bobina, no quiero sacar inyectores. Entonces yo lo que puedo hacer es medir rápidamente. Me voy a sistemas, gestión del motor, información, esquema eléctrico. Entonces, partamos pensando que pueden ser las bobinas de encendido, no hay chispa. Aquí veo las bobinas, ¿no? 1, 2, 3 y 4 y veo que todas se alimentan de un solo punto. Entonces yo digo, ah, mira, vete el fusible 5. ¿Por qué? Porque si está quemado no habría chispa en ningún cilindro, po. Pero en vez de irme a los fusibles, a lo mejor puedo medir directamente ahí en el conector. ¿Se fijan? Ahí está el cable negro, número 1. Y si me miro acá, veo que la bobina, este es el cable negro, cable gris, cable café, cable negro. Entonces yo basta con que mida aquí, con un multímetro. Me voy para acá, saco el multímetro y como yo ya sé electricidad, porque tuve electricidad, tuve electrónica, ya sé medir con el tester, entonces pongo el negativo aquí. Y ahora el positivo lo voy a colocar en el cable según aquí el manual, en el cable negro. Ahí lo pongo en 20 volt y este viejo lo coloco ahí. Oh, 12 volt. Oh, el fusil está bueno. Y la segunda bobina también tiene voltaje, ¿no? También. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Es un procedimiento de diagnóstico. Estoy determinando cuál podría ser la causa de que el vehículo no arranque. Pero yo ya sé que es la bomba, porque está aquí arriba. Este módulo me está enseñando cuál es el síntoma de un vehículo cuando está la bomba mala, porque no aparece código de avería. ¿Sí? Perfecto. No es el fusible 5. No es chispa. ¿Será inyectores que a lo mejor los inyectores no funcionan? A ver, fusible 2. Me voy al pin 1, al cable rojo. Entonces yo me puedo ir ahora a los inyectores. Se fijan, todavía no desmonto nada. Estoy solamente midiendo. 12 volt también. Oh, entonces yo digo que ya está bien. Listo. Eléctricamente yo veo que está ok. ¿Qué me queda ahora? Medir la presión del combustible. Y ahí determinar si puede ser bomba o no. No hay que irse para allá para atrás, sacar el asiento como hace algunos. Van, sacan el asiento trasero, sacan la bomba. Ah, y después me dicen, no, no era nada. Y el problema es que al sacar la bomba, me rompiste todo el sello. Sacaste todo el sello que traía y resulta que no tienes para reemplazarlo. Y ahora el auto está pasado a gasolina adentro. Entonces esa cosa hay que evitarla. Entonces, ¿qué hago? Me voy al riel y conecto un medidor de presión. Ahí está. Y vamos a ver qué ocurre con la presión en el riel. Porque a lo mejor el problema no es la bomba. También podría ser la válvula reguladora de presión. ¿Cierto? Veamos. Demos el arranque, entonces veamos la presión. Cae. ¿Se fijan cómo va cayendo? Entonces tengo una caída de presión. Ahí yo digo, puede ser la bomba. Me voy para atrás. Me voy para atrás. Y aquí tengo la bomba. La bomba aquí, en el esquema eléctrico, tengo que buscarla para saber cuántos ohms debería marcar la bomba de combustible. La bomba de combustible es el número 3. 3. Si pincho aquí, llego a la ubicación de la bomba, tengo voltaje de alimentación, la resistencia y la presión, mira, 200 kilopascales. Y aquí, ¿cuánto me marcaba? Caía, bajaba de 100. Vamos a medir la resistencia entonces de la bomba. Desconectamos. Tengo que sacar la clavija negra del multímetro. Ahí está. Nos vamos atrás del vehículo. Desconectamos. ¿Y cuántos ohms decía? 4 ohms, ¿no?
Conectamos en paralelo aquí. Y la otra la conectamos aquí. Y medimos, ya pues. Y medimos resistencia. 4 ohm. Oh, mira. 13,4. Tengo casi 4, 8, 9, 10. 3 veces el valor según el manual de servicio. ¿Qué hacemos? La cambiamos. La tomo, la arrastro, suelto, pincho, pincho, tomo, suelto. Midamos la resistencia. 4 ohm. Fantástico. Ahora vamos a conectar. Fíjese, está en 0. Cuando usted da contacto a un vehículo, automáticamente se energiza la bomba para elevar presión. Vamos a ver si la presión se eleva a 200 kilopascales, como decía el manual de servicio. Ahí está, ¿ves? Arranque. Fantástico. Entonces, cuando yo tenga un vehículo que está en pana, que no arranca, tengo que revisar encendido, inyección, presión de combustible. De hecho, esta presión también puede ser baja si es que yo tuviera, por ejemplo, el filtro de combustible tapado. Es importantísimo nunca olvidar esto, aunque nosotros somos sistema electrónico y este es un medidor de presión, pero es parte de nuestra gestión de diagnosticar. ¿Vale? Muy bien. Este es un ejemplo de lo que a ustedes tienen que llegar. La idea es que usted ojalá pueda hacer todos los simuladores que tengamos disponibles en el estudio, porque eso es práctica, y mientras usted más practique, más aprende. Al igual que los pilotos de vuelo. Los pilotos de vuelo, la primera vez que practican, no les pasan un avión. ¿No es que es muy peligroso? El piloto de vuelo primero tiene que demostrar que al menos sabe manejar un avión virtual. Aquí es lo mismo. Si yo le paso un auto, usted me tiene que al menos demostrar que es capaz de reparar este auto, que es un simulador. Para eso yo tengo acceso, ¿cierto?, a todo lo que usted hace. Por ejemplo, aquí, mira, vamos a tomar, por ejemplo, ya, aquí yo tengo a un estudiante y aquí yo veo todo lo que hizo. Si sacó el escáner, borró los códigos de avería, sacó el multímetro. ¿Ah? Entonces aquí voy viendo todo lo que la persona hace hasta que termina. Aquí yo veo porcentaje correcto, incorrecto y cuánto sale todo. Este simulador es súper real, ¿ya? Y es lo que nosotros vamos a usar. Como también lo vamos a usar, si es que está disponible, para poder ir conociendo todos los componentes del sistema, ¿se acuerdan? Todo esto, mira, todo esto son clases. Estos son simuladores con vehículos. Y todo esto son información, como por ejemplo aquí la PCB. ¿Se fijan? Ventilación del cárter viene siendo la PCB, pero de maquinaria, de vehículos grandes, no como el del auto. ¿Se fijan? Que aquí tenemos separadores de aceite. Esto se da más en motores grandes, no en los de pequeños como de gasolina. Pero aquí comenzamos a entender para qué se usa esta conexión desde el cárter hacia la admisión. Y esto es materia, ¿ves? Todo esto va a ser materia que usted participa, usted responde, y estos módulos quedan disponibles para que usted los pueda hacer las veces que quiera. Entonces, ¿tenemos nosotros información? Por supuesto, muchísima información tenemos. Ahora usted tiene que trabajar para transformarla en conocimiento. ¿Sí? Transformarla en conocimiento. Muy bien. Por otro lado, estimadísimos, tenemos acá el material. Material de estudio de diagnóstico electrónico motores. Esta carpeta yo se las voy a dejar hoy día mismo compartida aquí en archivos. Para que usted pueda desde hoy día mismo, desde un ratito más, comenzar a estudiar, comenzar a revisar lo que el profesor le está compartiendo.
porque ahí está la materia. Esta. Aceptamos. Profe, consulta. Sí, dele nomás. Lo que pasa es que yo tengo una Tucson Diesel ¿Ya? y me estaba perdiendo petróleo por la bomba elevadora. ¿Ya? Y ahí la ¿Qué cuestión sistema, que qué sistema tiene? ¿Es Common Rail? Common Rail, Ya, porque si es elevadora, ya, perfecto. Common Rail. La cuestión es que me cobran como 200 lucas por arreglarla. Ah, Y yo compré el kit de reparación, donde vienen los rines. ya, perfecto. Y se los cambié yo. Y ya después no me quedo perdiendo, pero se me prendió el check y no partía. Y me arrojaba que era la válvula SCB. ¿Ya? Ya la cosa es que le borré la falla, le di partida y partió. Y andaba, no sé, por un minuto y se paraba. Ya. ¿Por qué puede haber sido? La cosa es que le di partida como 3 veces y ya después quedó buena. A lo mejor le tenía aire nomás. No es que le desconecté una cañería de petróleo Ah, ya. y le di un toque al contacto para que no quedara con aire. Ah, ya, perfecto, perfecto, ya. Le hizo el truquito. Pero mi duda es, ¿esa válvula tiene que juntar presión o no? Habría que estudiarla. Habría que ver el sistema. ¿De qué año es el vehículo? 2006 es vieja. Por eso, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de Common Rail, aquí yo les voy a hablar de ese tema, con los documentos que les estoy entregando. El Common Rail tiene más de 21 años. Entonces, el Common Rail que apareció hace 20 años atrás, ha ido teniendo diferencias hasta la fecha. Algunos cambios, modificaciones, pero se sigue llamando igual. Entonces, si yo digo Common Rail, ya, pero ¿qué año? ¿Se fija? Igual que el teléfono. Yo tengo un celular, ya, pero ¿de cuál tení? Un iPhone, po, weón. Ya, pero ¿cuál, po? Porque si tenéis el iPhone 4, es un water. Si tenéis el iPhone 12, eso ahí sí. Pero se llaman igual iPhone. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Yo lo que aconsejo a los estudiantes es que se traten de hacer de una base de datos en donde podamos conseguir o usted mismo pueda sacar la información técnica, la técnica la que aparece en los manuales. Por ejemplo, un autodata. Usted, por ejemplo, se va a Google, ¿cierto? A Google y usted pone, por ejemplo, autodata, descargar gratis, mira. Y encontráis un montón de gente que te está ofreciendo descargar gratis el autodata. Yo no estoy promocionando ni diciendo que tienen que bajar software pirata. No, señor. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo no puedo, como académico, decirle a ustedes que hagan esto. No. Lo que yo les digo es que se tienen que hacer de alguna forma de algún software, principalmente, que tenga una base de datos de vehículos. O buscar el manual de servicio del vehículo que usted dice nomás. Por ejemplo, usted me dijo que era ¿cuál? Una Tucson Diesel 2006. Tucson Diesel. Diesel. Ahora, yo siempre cuando ustedes me cuentan cosas como esta, yo inmediatamente voy a enganchar. ¿Por qué? Porque esto nos sirve a todos en nuestra asignatura. Por ejemplo, los compañeros que están todavía aquí mirando lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, están, usted es como un ejemplo, ¿me entiende? Es como un ejercicio que yo pude haber creado en clase. Yo pude haber dicho, ya, imaginémonos que tenemos un Hyundai Tucson 2006 diésel, imaginémonos que tiene fuga, ¿me entiende? Todo eso, imaginémoslo. Pero en cambio usted nos contó, entonces eso lo hace más real. Y eso en el cerebro asocia a uno. Entonces probablemente cuando terminemos la clase, sus compañeros se van a acordar de que un compañero contó y que tiene una Tucson. De hecho, nosotros en la sede tenemos también una Tucson, pero esa parece que es gasolina. Ellos son más nuevas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le aconsejo? Que tiene que buscar el manual de servicio. Aquí no sé si será el manual propietario. No me sirve, no me sirve el propietario. Yo necesito el de servicio. Porque ahí aparece
cómo tiene que hacer las cosas, con qué torque, cuál es la presión. ¿Ah? Por eso que es importante. Claro que a mí eso igual me faltó porque la bomba tiene 3 tapas y yo quería Ya, darle torque, sí, pero po. no lo encontré, po. Así que le apreté al ojo nomás con la mano. Exactamente, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros tenemos que tratar de evitar. Entonces, mi consejo es partir siempre buscando el manual de servicio. ¿Te fijas? El manual de servicio es lo que necesitamos para poder nosotros reparar. Aquí hay una parte, no sé, de la distribución, parece. Entonces, si usted no encuentra el manual, así como lo estoy buscando yo así lo hago. Me pongo a buscar, veo un link. Jamás colocar sus datos de tarjeta de crédito. Nunca. En ninguna parte. Te lo digo al tiro. Porque hay un montón de sitios que son tránsfugos y que parecen reales. Tienen hasta abajo un foro en donde la gente dice, oye, gracias por el manual, te pasaste. Otro más abajo dice, sí, tuve que nada más que poner mis datos de la tarjeta de crédito para demostrar que no soy un robot. Muchas gracias por el manual. Todo eso son mentiras. Usted pone su tarjeta de crédito y sonaste. Lo mismo pasa con gente que busca libros. Hay gente que busca libros, y hay un montón de sitios que son piratas. Y se te abre y te dice, aquí tiene el libro, mira, como algo como esto. Modelo Hyundai, mira, Dongguan Hyundai. Parece que este es legal, parece. A ver, déjame ver. Pero este es manual de usuario, po. No me sirve. Pero hagamos la prueba igual, a ver. Ya, este se abrió, ¿ves? Este fue legal en el sentido de que el manual parece que es verdadero. Pero a veces usted lo baja y se abre una pura hoja y te dice, ingresa a este sitio. Ya, este es el propietario. ¿M? Propietario. Pero de esta misma manera, usted busca el manual y guíese por el manual, estimado amigo. En programa de mantenimiento. No sé lo que es esto. Y si no, un tipo autodata nomás, ¿cierto? En donde ahí va a encontrar un montón de marca, modelo y qué sé yo. Aquí, por ejemplo, te lo comparten. Hay muchos quienes comparten, ellos compran el software y luego lo comparten en internet. Ese es un problema de ellos, ¿no? Insisto, yo no estoy promocionando la piratería. Nada más que digo que ustedes como estudiantes tienen que tener alguna base de datos o algo así. Yo lo voy a proponer, fíjense en el área. Voy a proponer nosotros teníamos una base de datos que era de esta empresa Lucas, no. Ah, era, ¿qué marca? Bosch. Bosch también tiene base de datos. Y en la sede de Renca creo que teníamos esa. Pero es que son licencias también. Entonces. mm, ya, entonces ese es mi consejo y después nos cuenta, ¿ya? Sigamos en contacto con el tema para poder hacer un seguimiento. Y así todos aprendemos. Muchos que los venden, ¿eh? Pero es cosa de tener paciencia, buscarlo hasta que lo va a encontrar. Pero hay que tener paciencia, si no, buscarlo en otro idioma. Ahora también hay una página muy buena que se llama PatSoft. Anoten esta paginita, se las voy a compartir se las voy a compartir al chat. Esta página, usted coloca el BIN y le aparece el eh, inyectar combustible. Esa inyección es indirecta, ¿cierto? Diego Abarca, no, no, perdón, pero no sabía que me había escrito. Si todavía está, ¿a qué se refiere con esa inyección es indirecta, cierto? Fue hace como una hora atrás que me dijo. No, la que está hablando usted, por la que está en la mayoría de los autos. Sí, 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 ya, perfecto. Sí, claro, es indirecta porque inyecta detrásito de la válvula de admisión, efectivamente.
Esta página se la estoy compartiendo porque, mira, aquí usted pone el VIN. ¿Nadie tiene a mano el VIN de su vehículo o algo así? Como para hacer al tiro la dinámica, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya, no importa. Vamos aquí a, creo que era Garage. Por ejemplo, aquí yo tengo 3 autos, ¿ah? Se fijan, tengo un Rouge, un i10 y un Atos del 98. Entonces usted coloca coloca el VIN nomás. Pone el VIN y te entrega toda esta información, al menos de repuesto, mira. Te entrega el diagrama, igual que un manual de servicio. Por ejemplo, aquí la bomba de refrigerante motor. ¿Lo ves? Te muestra los elementos, el código y aparece allá el nombre, el número de parte también. Por ejemplo, la bomba, conjunto ambos refrigerantes. Si yo la pincho, me dice marca Hyundai Kia, número, nombre, disponibilidad, no. Esto significa, estaba bien, disponibilidad, ya. Um, mm, Peso, el precio. Por ejemplo, aquí no está disponible, pero acá vale $43. 32 lucas vale la bomba, pero fuera de Chile, ¿sí? Entonces, esta plataforma yo la uso para eso, para poder ver los componentes. A ver, por ejemplo, usted dijo que era una Tucson, ¿no? La Tucson es Hyundai, ¿no? Sí, una Hyundai, Hyundai. Hyundai. A ver si la encontramos así por marca. Hyundai RT, Control F, Tucson. Tucson, y aquí comenzamos a ver de modelo desde el 2004 a 2006. Modelo BH, habría que ver cuál de todo este. Entonces, se fija que aquí también hay información. No sé si estará la que usted necesita, pero a lo mejor también podría meterse aquí, verlo una por una, o colocar acá arriba el VIN. En el inicio, usted coloca el VIN de su vehículo y al menos va a tener información técnica, el esquema. Vea si le es de utilidad o no. Bien, entonces yo me refiero a cosas como esta, páginas como esta, así que usted pueda obtener información técnica, porque ustedes están estudiando para ser profesionales. El profesional no puede estar preguntándole al mecánico de al lado. Ese no es el profesional. El profesional es aquel que busca la información fidedigna, y la información fidedigna está en el manual de taller, en el manual de servicio o en algún software que reconocido que tenga la información técnica. Sin la información técnica no podemos diagnosticar. Si yo no tengo el manual de servicio del vehículo, no puedo diagnosticar, porque nadie se puede saber todos los vehículos, los motores, las marcas y modelos. Es imposible, nadie. Muchos vehículos pueden usar un Common Rail, pero no quiere decir que todos esos vehículos tengan exactamente el mismo motor, la misma computadora, los mismos inyectores. No, no, no son. Mira, de hecho tenemos marca Siemens, marca Delphi, marca Bosch, marca Denso. Nosotros acá en Occidente estamos más metidos con Bosch. Entonces, ¿tienen que haber diferencias? Claro que hay diferencias. Por eso que tenemos que pensar en el manual de servicio. Y en el simulador, nosotros usamos manual de servicio con el escáner. Bien, ya está. Vámonos entonces para acá. Vámonos a lo que le estoy compartiendo. En la carpeta aparece 0, 1, 1.0, 2, 3, Chery, el cuerpo de aceleración, sistema de inyección y el sistema auxiliar de motor. Este es el libro oficial. Este libro es el que aparece en la sugerencia de bibliografía en nuestra página, que está aquí.
Aquí está, ¿ves? Bibliografía de la asignatura. Tenemos sistemas auxiliares del motor. Este libro usted lo puede ver en línea. Y si usted quiere imprimirlo, no puede imprimir más allá de 70 páginas. Lo que yo hice con algunos alumnos hace más de un año atrás fue imprimir 70 páginas cada uno de nosotros. Luego me mandaron todos ellos esas páginas y yo los transformé en un solo documento. Ese documento, si lo pincho aquí, usted aquí mismo en esta misma plataforma lo puede leer, lo puede ver. Este es el libro. Pero este libro, estimados amigos, tiene derecho de autor. Mire, aquí en el costado aparece Copyright 2011. Y aquí abajo aparece Sánchez 2011, Sistema Auxiliar del Motor, Madrid, España, Macmillan Iberia S.A. recuperado de... Y aquí sale de dónde se sacó el libro, INACAP. Y para yo poder entrar a ver el libro, tengo que identificarme. No sé qué pasó que no aparece ahora. Me tengo que identificar. Entonces, está registrado en alguna parte que Paulo Virche imprimió esto. Por lo tanto, ahora está siendo grabada esta clase, está todo respaldado en que yo le estoy pidiendo que lo use exclusivamente para estudio y no para que usted lo suba a alguna plataforma como Script o alguna otra plataforma donde se comparten documentos. ¿De acuerdo? Este librito nosotros lo imprimimos para poder estudiar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, ¿cierto?, los contenidos del libro. Aquí aparece la materia que vamos a tratar durante todo el semestre. Vamos a tener los sistemas de inyección, vamos a tener lo que es el proceso de la combustión. La primera parte tiene que ver con sistema de encendido. Esa parte nosotros no la vemos porque se vio en electrónica en la última unidad. Entonces aquí, por ejemplo, la página ya 70, vamos a ver si la 70, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos... Ya, aquí están midiendo, ¿cierto?, el caudalímetro. Aquí está hablando de la regulación del monóxido de carbono, sensores, flujómetro, caudalímetro, OMAF. Entonces aquí tenemos el detalle de los sistemas, de los componentes, ¿sí? Entonces, todo esto es material de apoyo, porque nosotros vamos a ver a través del ECTUD los componentes de los sistemas de inyección gasolina y diésel. Pero este documento nos permite con texto explicar muchas cosas. Bien, este es el documento oficial que sería el último, sistemas auxiliares. Vamos por orden. El primero que yo le agregué con el número 0 es un librito del año La Pera, pero ¿por qué se lo agregué? Porque aquí habla del carburador. Aquellos que no saben lo que era el carburador, aquí lo van a encontrar. Este es antiguo. De hecho, se ve que está escaneado. Yo obviamente lo bajé de la web. Se ve como muy clarito. Si alguien pudiera mejorarlo, yo se lo agradecería, porque así lo tengo. Yo lo tengo así como muy clarito. Pero me gusta porque está en colores, me gusta cómo está hecho. Y como está pensado para estudiantes, entonces está estructurado de una manera que sea agradable a los humanos. Se dan cuenta que es como bonito, entretenido, bonito, de los colores, rosadito, violeta. Y también hay preguntas. Preguntas que yo eventualmente las podría copiar y pegar para hacer algún instrumento de evaluación. Preguntas que a usted le puede servir como para ir diciendo, a ver, ¿cuánto aprendí lo que leí? Porque si usted lee estas páginas las lee, y luego llega a estas preguntas, y usted las responde sin mirar arriba, ahí usted puede darse cuenta cuánta comprensión lectora tiene. O si realmente, estudiando con la tele prendida, realmente le quedó la materia en la cabeza o no. Por eso que esto es muy entretenido. ¿Sí? Pero es material de apoyo, insisto, mira esa foto del año La Pera, ese filtro redondo, ¿no? Filtro de aire. Y aquí te habla de la evolución. ¿De qué? Del sistema de combustible. Carburador primero, ¿no? Bien, ese es el primer librito que yo le estoy compartiendo. El segundo, aparecen los sistemas de inyección electrónica.
también es una revista. Y aquí podemos ver la clasificación de los sistemas de inyección indirecta, directa, simultánea, semisecuencial, lo mismo que aparece en el programa de estudio, está aquí. ¿Sí? Sistema de inyección diésel, bomba alimentadora, circuito de alimentación, bomba manual, tubos de presión. Entonces, este también habla de lo mismo. Sistema de inyección, los componentes. Por ejemplo, aquí nos estaría mostrando, ¿no? Fíjese, cilindro 1, cilindro 3, 1, 3, 4, 2. Aquí nos están explicando la inyección secuencial. Así es que este documento también usted si quiere lo puede usar. Aquí hay mediciones. ¿Ah? Te muestra dónde se mide, la forma de onda. Esa es la forma de onda de un inyector, ¿no? Inyector, 12 volt, 12 volt, 12 volt, ¡pum! Este es el tiempo de inyección y luego la autoinducción que se produce, ¿cierto?, en la bobina y luego volvemos a tener 12 volt hasta que vuelve a inyectar. Perfecto. Bien. Ese es el segundo. El tercero, este es una fuente, llamémoslo como se le enseñó en TIC, una fuente primaria de información porque es de un fabricante, Bosch. Aquí tenemos los sistemas de inyección en colores. Nos va a mostrar aquí la historia, nos muestra los tipos de inyección, como ya les comentaba, Calletronic, primer sistema de inyección que era mecánico, no hay sonda lambda aquí en el escape, no hay computadora. Pero mire ahora, ahí aparece la computadora, aparece la sonda lambda y se llama Calletronic. Una descripción y los componentes. Entonces aquí en este documento usted va a encontrar todos los sistemas de inyección que al menos Bosch promociona. Van a haber varios que nosotros no conocemos porque no se usan en Chile, o al menos Santiago. Tenemos también los sensores, mira. Unidad de mando y luego vienen los sensores. Sensor piezoeléctrico, sensor de presión o MAP, sensor de alta presión. Entonces te dice el nombre, la imagen y una descripción. Pero no es muy técnica la descripción, ojo. Esto es un documento que está hecho como para el terrícola, para que los terrícolas se sorprendan con la marca Bosch. Pero hay cosas que aquí no aparecen que son importantes para nosotros los técnicos. Por ejemplo, ¿cuántos cables tiene? ¿Con qué voltaje se alimenta? ¿De cuántos volts la señal? Todo lo que necesitamos nosotros saber para diagnosticar. ¿Ya? Pero al menos esto también les permite mejorar un poquito, ¿cierto?, la información. ¿Qué viene después? Sistema de inyección, obviamente diésel, porque tenemos que estudiar los dos combustibles. También Bosch, ¿bien? Y también aquí vamos a encontrar las características, la historia de la bomba lineal, se fijan, la historia, los sistemas, y todo de fuente primaria. No es un blog, no es una revista ni un diario. Esto es documentación propio de Bosch. ¿Bien? Bien. Después, el número 3, Electrónica del Automóvil, una revista que también nos va a mostrar mediciones, nos va a mostrar funcionamiento, blanco y negro, pero también habla de como del mismo tema, ¿no? Fíjese aquí en esta curva, que es la que tenemos que estudiar nosotros después, en donde vemos el comportamiento, ¿lo ve? Relación aire-combustible, lambda. Cuando lambda es igual a 1, es lo que yo les decía que el HC va a estar bajo, el monóxido está bajo, el NOx está bajo. Pero cuando lo vamos a la mezcla pobre, se disparan los NOx. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Se dispara el NOx cuando tenemos una mezcla pobre. Y el diésel trabaja con mezcla pobre. Recordemos que el diésel no tiene control del aire que entra. En cambio, la gasolina nosotros controlamos a través de la mariposa la cantidad de aire que entra. Bueno, aquí tenemos nuevamente como lo mismo. Entonces ustedes pueden escoger. Ahí tenemos un Common Drive. Profe, pero son caleta de páginas. Sí, claro, si yo no digo que usted tiene que ver todo. Te estoy compartiendo documentos que a mi juicio son importantes y son buenos para tu aprendizaje. Si no tienes tiempo, no lo veas.
Aquí yo le agregué un manual de la 2009 de un Chery. Está completo este manual, 1080 páginas. ¿Sí? Y aquí usted puede ir viendo, por ejemplo, el 02, sección 02, tiene que ver con el motor. Controles electrónicos de motor, el 03. Es el que a nosotros más nos interesaría, ¿no? Entonces, si te pongo la página 30, ¿a dónde aparezco? Justo al 02, mira. ¿Y qué veo aquí? Aquí veo la gestión electrónica. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los sensores, aparecen los actuadores, la información técnica. Es por ello que yo tengo que trabajar con manuales de servicio, porque aquí aparece todo. Yo no debo andar preguntándole por ahí a un amigo, no. Yo tengo que inmediatamente buscar un manual de servicio. Y después tú tienes que ser ese amigo al que llaman. Y si te llaman, comienza a cobrar, porque por algo tú estás estudiando, por algo tú estás adquiriendo una disciplina en donde cuando tienes un vehículo, tú buscas el manual de servicio, te sientas a buscarlo, te sientas a leerlo, a estudiarlo, y después metes mano en el auto. Entonces cuando el resto se entere que tú eres capo, te van a empezar a llamar a ti. Oye, viejito, tú que cachai caleta, loco, tú que estudiaste en INACAP, sabes que tengo este problema, ¿qué crees tú que sea? Y usted, como tiene mucho conocimiento, probablemente acierte. Y después tú puedes hacer asesoría. Imagínate. Pero si no te enfocas en buscar información técnica, como en este manual, que uno ve todo, 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 entonces va a estar igual que el resto de los mecánicos que no estudiaron. Entonces no caiga usted en esa práctica, ¿sí? Usted tiene que primero buscar información técnica, y nosotros estamos hoy día en la era de la información. Es cosa de buscar y hallarás. Bien, entonces aquí tenemos un manual para que usted lo cachuree, lo vea, lo revise, saque ejemplos. Mira qué linda esta imagen. Bonita, a mi juicio es bonita. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos después? El cuerpo de aceleración en la práctica. Aquí tengo un documento sobre el cuerpo de aceleración motorizado. En el ECTUD también se usa un cuerpo de aceleración motorizado. Entonces aquí tenemos esta información porque yo hasta antes de la pandemia no tenía el ECTUD. Entonces, como no tenía el ECTUD, yo pasaba la materia con documentos como estos. Por eso que se lo estoy pasando como para que ustedes lo tengan como respaldo, como para mayor información. Pero antes teníamos que nosotros usar esto nomás. No había más información. Después tenemos sistema de inyección. Y aquí yo lo que les decía, ¿no? Fíjense de qué fecha es la edición de esta revista. Control electrónico del motor para motores diésel, sistema de inyección de acumulador, Common Rail Diesel, edición 1999. Y aquí tienes una fotografía del sistema Common Rail de esa época. Entonces puede que no haya cambiado mucho, como puede que sí. Bien, y aquí también aparece toda la información del Common Rail. ¿Sí? Pero es como fome porque es una revista también que fue escaneada, blanco y negro, pero si usted quiere puede usarlo. Ahí está la bombita. Y por último el libro que ya se los mostré, ¿no? Este es nuestro libro oficial. Esto te está quedando aquí en la primera clase, la de hoy día, número 1. Recuerden su asignatura, aquí yo la tengo puesta como número 9, punto diagnóstico, diag electrónico de motores 746. La clase de hoy día es la número 1 y se llama Diag Electron Motores 746, y la fecha de hoy día, 27 del 8 del 2021. La siguiente clase va a aparecer abajito con el número 2. El número 2, y saldría entonces la fecha del 3. Diría 2. Diag Electron Motores 746 03 09 2021. Bien, para que después no se compliquen para entrar, porque profe, no puedo entrar a la clase, ¿dónde está la clase? Qué sé yo. Ya. Perfecto. Creo que estamos más o menos ya, ay, nunca se abrió el servidor. Estamos más o menos ok para la primera clase como introducción, ¿no? ¿Qué les parece más o menos todo lo que se viene? ¿Qué les parece la asignatura?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, excelente, Diego. Excelente. Entonces, gracias por responder. Entonces ya doy por, dejo de grabar porque ya presenté la asignatura, hice la introducción de toda la materia que vamos a ver, les mostré el ECTUD, les mostré el vehículo al cual ustedes tienen que finalmente lograr diagnosticar solitos, les mostré el material que les estoy pasando de apoyo, van a ser prácticamente las 9 de la noche, entonces usted aquí tiene una hora para poder revisar todo lo que le pase ahora, ¿ve? Tiene tiempo para seguir. Usted, acuérdese, el aprendizaje es individual. De usted depende ahora. ¿Ya? O lo deja para el fin de semana, como usted quiera. ¿Sí? Pero, y no se olvide del ParseSource, para que vea a nuestro amigo, ¿no? ¿Quién era deme el nombre del Tucson? ¿Quién era de aquí? ¿Cómo se llama? El dueño de la Tucson. Yo, profe, Diego Abarca. Ah, ya, Diego. Ah, ya, usted mismo, ya. Perfecto, Dieguín. Entonces acuérdese, después nos cuenta, porque yo quiero saber cómo le ha ido con su vehículo. Además que nos sirve a todo de práctica, ¿ya? Ya. Detenemos la grabación entonces por esta jornada.